Amén. Vamos a traer una meditación para nosotros, para que todos juntos nos gocemos en su presencia. San Juan, capítulo 4. Gloria a Dios. Vamos a empezar, vamos a leer el versículo 1, amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, alego en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más que los discípulos de Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, amados hermanos, pueden tomar asiento. Amén. Los hermanos ya, hermano, oró por la bendición de la palabra, que el Señor sea guiándonos, amén, que nos ministre, que nos fortalezca, que Él sea, ¿no es cierto?, tomando dominio de nosotros, ¿no es cierto?, en nuestro corazón, que ensanche nuestro corazón, amén, para que la palabra del Señor sea transmitida. Amén. Amén. Miren qué tremendo, amados hermanos, como dice la palabra del Señor, amén, para que nosotros meditemos. Siempre cuando vamos oyendo la palabra del Señor, nosotros tenemos que ir viendo en relación de cómo Dios nos conoció a nosotros. Amén. Miren qué tremendo, que dice que al Señor Jesús, amén, era necesario pasar por Samaria. Miren qué tremendo, amados hermanos, que dice la palabra, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado ya del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora de sexta. Vino, dice, una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Mire que tremendo, amados hermanos, nosotros meditamos, amén. Ya la palabra del Señor, si bien como decía esta samaritana, ¿no es cierto?, esta mujer, dice, ¿cómo tú siendo judíos me pides agua a mí, que yo soy samaritana? Amén. Amén. Mire que tremendo, porque eso dice que no se llevaban entre sí. Ahí vemos cómo el Señor Jesús vino a reconciliar todas las cosas. ¿Ves? Siempre estuvo en la mirada, en el pensamiento de Dios, reconciliar, como dice su palabra, con Él todas las cosas. Mire qué tremendo que, amados hermanos, nosotros podamos meditar, amén, meditar, pensar. A veces nosotros, ya de tiempo, ya de la época de Jesús, había estas disensiones, amén, porque
los samaritanos, también ellos tenían el pozo, dice aquí la samaritana, le hemos leído en el relato, de que era el pozo de Jacob, amén, de su padre Jacob. ¿Ven? Y Jacob era, ¿no es cierto?, el padre de todo el pueblo de Dios. ¿Ven? Que ellos eran también del pueblo de Dios, pero no se llevaban entre sí. ¿Ven? Hoy vemos nosotros, amén, que pasa también en todo este tiempo. Amén. Hay, podemos decir, pueblo de Dios, amén, para no decir hermanos, sino hay pueblo de Dios en diferentes lugares y muchos no se llevan entre sí. Amén. Y una de las ordenanzas que el Señor Jesús nos dejó a nosotros, nos dijo que los amemos los unos a los otros, que en esto conocería al mundo que somos sus discípulos. ¿Ven? Gloria a Dios. Nosotros tenemos que testificar, amados hermanos, al mundo. Aquel que cree aquel que llega, se bautiza y es instruido en la palabra, ¿no es cierto? Ya él cree, guiado por el Espíritu Santo, a toda la palabra del Señor. Pero después están aquellos que no se llegan, como nosotros decimos, los que están alejados del Señor. ¿Ven? Pero a ellos tenemos que conquistar nosotros. Y a ellos tenemos que mostrarles que somos hijos de Dios. Pero ¿cómo le mostramos? Jesús dio una forma en que ellos venían. Él me dijo, bueno, fíjense ustedes cómo le pueden hacer entender que son mis hijos. Hoy vemos en diferentes lugares que quieren hacer 1000 cosas para mostrar que son hijos de Dios. Y Dios, Jesús, dejó determinada una sola. Dice, en esto conocerán que son mis discípulos si los aman los unos a los otros. Gloria a Dios. Que los amemos los unos a los otros. No dijo, hagan esto, hagan lo otro. Que los amemos los unos a los otros. ¿Ven? ¿Para qué esto? Porque nosotros tenemos que entender. El mundo lo tiene que conocer al pueblo, a los hijos de Dios. Al pueblo de Dios, los hijos de Dios, a los cristianos, a los creyentes. Amén. Por eso que el Señor Jesús ya empezó a unir él en su parábola, ¿no es cierto?, hablando del verdadero pastor, ¿no es cierto?, él decía que, dice que tenía muchas ovejas en otro redil, ¿ven? Y que la iba a traer y habría un redil y un pastor, ¿ven? Un rebaño y un pastor. Ya el Señor estaba buscando a aquellos que creen en Él, ¿no es cierto?, los que aceptaban su plan para que sean guiados por un pastor que es Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Buscar la guía de Dios, que Dios, por medio de su Espíritu Santo y la palabra, ¿no es cierto?, que quedó registrada para nosotros, que son palabras de Cristo, por lo cual Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. O sea que nosotros tenemos que ir a Jesucristo y hacer todo lo que Él dejó registrado para nosotros, para acercarnos al Padre. Ninguna otra cosa. No tenemos que hacer ninguna otra cosa. ¿Ven? Y tenemos que llevar a los hermanos, a todo aquel que cree, que busque de Dios. Siempre nosotros decimos, cuando encontramos a algún hermano que está apartado, alguna persona que está dolida, pasando aflicciones, le decimos que se acerque al Señor, que Él es el que la puede fortalecer, que Él la puede guiar, ¿no es cierto?, que hable con Él. Nosotros decimos, hable con el Señor, Él la va a ayudar, como nos ayudó a nosotros. Siempre aconsejamos que le hable a Cristo. Y eso es lo que nosotros se nos ha encomendado, de acercar al hombre a Dios y Dios al hombre. ¿Ven? Y esa es simple para que se vea la gloria de Dios en este tiempo. Amén. Porque si no, amados hermanos, nosotros vamos a distraernos con un montón de cosas que vamos a querer hacer para contentarnos y cada vez lo vamos a ir alejando más de Dios. Amén. Porque nosotros venimos a buscar la palabra del Señor, lo que el Señor tiene para nosotros. Nosotros somos necesitados de Dios que nos enseñe
cómo transitar en este mundo. Gloria a Dios. Amén. Nosotros hemos crecido, ¿no es cierto? Y hemos formado una familia y lo hicimos conforme nos parecía bien. ¿Ven? Sufrimos, lloramos, tal vez dimos malos consejos, o nos aconsejaron mal, pero cuando vinimos a Cristo, ahí vimos el verdadero camino, el verdadero consejo. Gloria a Dios. Ahí como decían la palabra que compartió nuestro hermano, todo lo que es buen nombre, todo lo puro, todo lo amable, todo honesto. En esto pensar, en eso tenemos que pensar, en lo puro, lo amable y lo honesto. Son fortaleza, amados hermanos, fortaleza para nosotros. ¿Ven? Dice su palabra que de la boca del justo o de los suaves consejos destila leche y miel. ¿Ven? Mire qué tremendo. Qué tremendo poder decir nosotros que de la boca de un cristiano destile miel. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso que nosotros, por ahí usted dice, sí, porque para nosotros hoy es normal que veamos, ¿no es cierto? O que podamos conocer o saber lo que gusta o el sabor de una miel, pero nosotros no hemos comprobado la totalidad por falta de que no hay necesidad de sustento en este tiempo como habría en los tiempos antiguos. Es que un bocado, podemos decir, un poco de miel, era fortaleza para el cuerpo. Mire qué tremendo. Jonathan, el hijo de Saúl, ¿no es cierto? Dice que mientras su padre con sus ejércitos ayunaban para enfrentar, ¿no es cierto?, a sus enemigos, y se habían debilitado por causa de ayunar. En vez de fortalecerse, alimentarse para estar fuerte, dice que Saúl los mandó a ayunar y ellos estaban débiles, no tenían fuerza. Y dice que su hijo encontró, ¿no es cierto?, un panal de miel y probó y recobró ánimo. ¿Ven? Se fortaleció. Mire lo que era. Gloria a Dios. Poder saborear un poco de miel. Era fortaleza para el cuerpo. ¿Ven? Todo lo que era alimento es fortaleza para el cuerpo. Por eso que cuando nosotros hablamos, amados hermanos, eso es lo que produce en lo espiritual de la persona. Se fortalece. Amén. Amén. Si no, mire lo que compartía nuestro hermano José. Su hermana dice que estaba mal. No podía ni hablar, estaba débil. Pero fue palabra de Dios. ¿Ven? Gloria a Dios. Palabras que destilaban leche y miel espiritual, que al oír, al recibirlo, se fortaleció. Gloria a Dios. ¿Ven? Eso es lo que nosotros en este tiempo tiene que pasar. ¿Ven? Y de esa manera nosotros podemos entender que ahí nosotros nos amamos, como dice la palabra, los unos a los otros. Amén. 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 Gloria Por eso es que nosotros, amados hermanos, si entendemos la palabra del Señor, como dice el quedó registrado, que no busque tu propio bien, sino el del otro. Amén. Miren qué tremendo. Qué tremendo es meditar, amados hermanos, de como le dijo el Señor Jesús a la samaritana, ¿no es cierto? Dice, si conociese el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tiene con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tiene agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual vivieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y dijo, cualquiera que bebe de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salta para vida eterna. Mire qué tremendo, amados hermanos. Dos palabras preciosas que es para nosotros, si conocieses el don de Dios.
Mire qué tremendo es meditar en todas estas cosas. ¿Por qué? Porque son cosas que nosotros tenemos que ir conociendo. El Señor nos viene hablando, amados hermanos, de todo lo que se refiere a nuestra vida espiritual para que nosotros vamos creciendo en la fe. Amén. Amén. Usted medita lo que se compartió, ¿no es cierto?, el sábado pasado. Ahora el Señor nos sigue hablando que lo tenemos que fortalecer, que Él es el que nos dio el agua viva. ¿Ven? Si conocieses el don de Dios, ¿ven? Nosotros tenemos que conocer. ¿Ven? ¿Para qué? Para estar seguros. Para estar seguros, amados hermanos, ¿en dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y quién es el que nos lleva? ¿Ven? Las personas, dice que lo seguían, sus discípulos, y lo seguían al Señor Jesús más de 5.000 personas. ¿Pero por qué lo seguían? ¿Porque era uno más o veía a alguien? ¿Ven? Como decía el Espíritu Santo el día sábado pasado. Alguien veía. La mujer esa quiso tocar, dice, el manto. ¿Ven? No dijo, yo voy a meterme en una multitud y tocar un manto. A ver, con uno voy a ser salvo. No, fijó una mirada, sabía en quién fijar los ojos. Había oído. ¿Ven? A ese, a Jesús, el Nazareno. ¿Ven? Y así, por eso le dijo, si tú, dice, le pidiera y él te daría agua viva, es agua que salta para la vida eterna. Ya no iba a tener más sed, porque ellos que tenían una sed espiritual, porque ellos también estaban esperando al Mesías. Mire qué tremendo, los samaritanos también estaban esperando al Mesías, al profeta. ¿Ven? Y el pueblo de Dios también, porque también era un pueblo. Ellos no se llevaban entre sí, pero los dos tenían una promesa. Era la promesa que Dios había establecido. Amén. Mire qué tremendo. Y todas esas cosas que nosotros podemos entender, comprender a dónde Dios y el propósito de Dios siempre fue unir. ¿Ven? Unir. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que nosotros, amados hermanos, en este tiempo nos vamos a gozar, ¿no es cierto?, tremendamente. ¿Por qué? Porque va a pasar en nosotros, va a pasar por causa de la verdad que ya, ¿no es cierto?, por medio de la palabra está quedando grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, amados hermanos, va a pasar. Como se refiere aquí en el versículo 15, dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto lo has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres el profeta. ¿Ven? Vamos a nosotros a fijarnos de lo que va a salir de la boca de los verdaderos hijos de Dios. ¿Ven? Vamos a hablar. El Espíritu Santo va a llevar convencimiento de la persona. Gloria a Dios. Vamos a nosotros vamos a encontrarnos, amados hermanos, con una persona, nos va a venir en mente palabras y usted puede, en el comienzo del desarrollo, porque nos va a pasar, amados hermanos, por ahí vemos a una persona y nos viene en mente como para decirle un montón de cosas. Y ya la vemos mitad, pero ¿cómo le voy a decir? Yo no lo conozco. Nos va a pasar. Nos va a pasar. ¿Cómo yo le voy a decir esto si yo no lo conozco? Pero nos va a venir, después nosotros vamos a estar atentos, vamos a comprobar y ya no vamos a pensar, vamos a hacer como hizo Jesús a la samaritana. Le vamos a decir a la gente qué es lo que le está pasando y por qué le está pasando. Ahí ellos van a decir, verdaderamente, usted es un profeta de Dios, porque yo no conté a nadie y yo a usted no lo conozco. ¿Ve? En eso consiste la verdad en nuestro corazón para dejar
fluir al Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. ¿Ven? Porque el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros nos guiaría a toda la verdad. Gloria a Dios. ¿Ven? Y ahí nosotros vamos a comprobar que somos verdaderamente hijos de Dios. Amén. Nos vamos a afirmar. Nosotros decimos, vamos a comprobar, ya somos y sabemos, pero nos vamos a afirmar más todavía. Amén. Más todavía, porque a veces pasan, ¿no es cierto? Pero para que ya despojemos de nuestra mente y de nuestro corazón todo lo que ya no da fruto para Dios. Amén. Amén. Vamos creciendo, vamos dejamos todo lo que produce fruto. Y eso es lo que nosotros vamos a experimentar. Amén. 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 Mire qué tremendo. Y así nos va a pasar a nosotros, amados hermanos, por causa de las cosas preciosas que van a acontecer. Que van a acontecer. Si ya, amados hermanos, en lo natural, para nosotros es un gozo, es una alegría, y miles de personas están buscando naturalmente lo que quieren que una persona le diga lo que está pasando en su cuerpo físico, y al decirle le trae montones de contentamiento, cuanto más en lo espiritual. Amén. Por ejemplo, a nosotros nos ha pasado, nos sentimos mal y no sabemos lo que nos pasa. Por ahí nos viene una dolencia, y al no sabernos qué nos pasa, vamos y recurrimos a los médicos. Y cuando ellos nos dicen qué es lo que nos pasa, ahí nos tranquilizamos. ¿Ven? ¿Ven qué tremendo? En lo natural Sí. nos alivia cuando un médico nos dice, no, a usted le pasa esto y esto. Ah, bueno. ¿Ven? Porque usted piensa que tiene otra cosa. ¿Ven? Pero cuando alguien le da y le diagnostica y le dice cómo su cuerpo físico está, usted entra en una tranquilidad. Cuanto más cuando nosotros, la iglesia del Señor, empiece a hablar al cuerpo espiritual. Gloria a Dios. ¿Ven? Usted se va a encontrar y va a tener la experiencia, se lo puedo asegurar. Va a tener la experiencia de encontrarse con alguien y Dios le va a poner palabras y le va a decir todas estas cosas. Amén. Lo que el Señor ponga en su corazón. No se deje engañar por el pensamiento. No, yo no lo conozco, ¿cómo le voy a decir? Pero no. Hable y no calle. Amén. Eso de hablar y no callar. Hablar, predicar, fuera y antes del tiempo, como dice su palabra. Amén. ¿Ven? En eso vamos a tener la experiencia, amados hermanos, nosotros. Amén. Por eso es que el Señor nos viene hablando. Después nos vamos a gozar. Por ahí, amados hermanos, nosotros estamos oyendo la palabra del Señor. Eso produce una alegría, una firmeza. Nos sigue afirmando cada día más y más. Y ya, ¿no es cierto? Nosotros por ahí decimos, nos saltamos, nos hacemos algo como otros tal vez hacen, oímos la palabra del Señor, atesoramos. Pero el verdadero gozo, la verdadera alegría, es cuando otros santifican de nuestras actitudes, de nuestras acciones y de lo que el Señor habla por nuestra boca. Eso es el verdadero gozo. Amén. Gloria a Dios. Ese es el verdadero gozo. Tomar la palabra para que nadie quede amados hermanos, sin conocer al Señor. Amén. ¿Ven? Cuando nosotros le hablemos, le va a conocer su Espíritu Santo, amados hermanos, va a sentir un regocijo de tal manera que no le va a quedar duda de quién es el Señor. Amén. Hoy no le conocen al Señor, no le conocen, muy pocos le conocen. Pero tienen que ir a su presencia. Más allá de su palabra, vaya a la presencia del Señor. Jesús, que era el Hijo de Dios, sanaba a enfermos, levantaba, ¿no es cierto?, a muertos, daba vista a los ciegos.
pero él también iba a la presencia de su Padre. Amén. Necesitaba esa comunión. Y así también nosotros, amados hermanos, necesitamos la comunión con Dios. Necesitamos una guía, una dirección. Nosotros tenemos que tener esa relación. Amén. Jesús le dijo a sus discípulos y a todos los que le seguían, ¿no es cierto? Dijo, me voy a mi Padre y a vuestro Padre que está en los cielos. Él le dijo que Dios era el Padre de nosotros. O sea, todos tenemos que ir a la presencia de Dios. Amén. 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 Nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de todo bien que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Amén. Amén. Porque Dios nos está mandando por su palabra que de nosotros sale la bendición. Amén. Amén. Por eso es que nosotros, amados hermanos, vamos a ir conociendo la palabra, vamos a ir conociendo la palabra, la manera de Dios. ¿Ven? Y eso va a ser nuestro alimento, nuestra fortaleza en momentos de esas aflicciones que tengamos que pasar. Amén. ¿Ven? Dice la palabra más adelante que después vinieron sus discípulos y trajeron de comer. Él dijo, no, yo ya comí. ¿Ven? El alimento para Cristo es hacer la voluntad de su Padre. Amén. Eso, ese alimento, amados hermanos, que nos fortalece, que no queremos otra cosa probar. ¿Ven? Eso es lo bueno, lo puro, lo amable y lo perfecto. Amén. Por eso nosotros, amados hermanos, vamos a ir comprendiendo de todas las cosas. ¿Para qué? Para que nada nos pueda distraer de la verdadera fidelidad a Cristo. Amén. A nosotros no nos va a pasar como a los Gálatas, ¿no es cierto? Hablando del apóstol Pablo, que dice, vosotros Gálatas, corrían bien. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Nosotros hemos visto, sinceramente, amados hermanos, a muchos cristianos que en momento hasta nos alentaron a nosotros. Y nosotros veíamos su conducta y sí, recibíamos el aliento porque veíamos su conducta y su conducta. Su conducta, su vestir. Y hoy ya no se ven igual. Ya no lo vemos igual. ¿Ven? Y ya estaba registrado en la palabra. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Ven? Por eso que nosotros, amados hermanos, que no nos pase a nosotros. Nosotros afirmémonos en la verdad. ¿Ven? Cada uno, si bien, cada uno tiene decisiones propias. Pero, ¿qué hay de lo que hemos recibido? De lo que hemos confirmado que Dios está en nosotros. Amén. Eso es lo que hoy nosotros nos paramos y podamos gozarnos adelante de la presencia del Señor y de todo el mundo. Amén. Bueno, por ahí cada día más, amados hermanos, cuando más oscuro este mundo, oscuridad de conducta, ¿no es cierto?, más se va a ver aquel que está manifestando una conducta de Cristo. Amén. Bendito sea su nombre. Pero aquí en el versículo 21, amados hermanos, dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Miren qué tremendo. Nosotros podemos hoy decir, Jesús ya venía testificando. Hoy nosotros podemos decir, nosotros estamos adorando al Señor en este lugar. Nos gozamos, nos alentamos. Y en diferentes lugares sabemos que también hay hermanos gozándose en la presencia del Señor. No es porque no estén acá
no son de Dios. No, oramos siempre por ellos. ¿Ven? Oramos. El apóstol Pablo dice que oraba, ¿no es cierto?, por todos los hermanos. Y aún oraban por los que no conocían su rostro, ni que tal vez nunca lo iban a ver a él. Pero él oraba por todo aquel que iba a creer a la palabra de Dios. ¿Ven? Y así nosotros, en todo momento. Pero acá el Señor Jesús dice que anda buscando que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Ven? En espíritu y en verdad, amados hermanos. Porque ahí está el Espíritu de Dios. En toda verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros, como decía el Espíritu Santo, probad vosotros mismos si estáis en la fe. Verdaderos adoradores. Bendito sea su nombre. Verdaderos adoradores al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Miren qué tremendo. Nuestro Padre anda buscando también, dice, verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nosotros seamos eso, amados, seamos uno más. No decimos, seamos lo único, seamos uno más que le adoren, que le adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Vamos a retener, amados hermanos, lo que el Señor nos viene ministrando. Vamos a retener, vamos a conquistar una conducta, mañana otra, pasado otra, y vamos a extendernos a lo que está delante. Amén. Vamos conquistando cosas para que el Señor también lo busque. Como decía su Espíritu Santo, que el Señor está buscando hacerse amigo de nosotros, que seamos amistad con Dios, que hagamos una amistad con el Señor. ¿Ven? Que el Señor también, ¿no es cierto?, como Abraham le dijo, ¿o acaso yo no diré a mi amigo qué es lo que voy a hacer? Miren qué tremendo, que todo lo que el Señor haga, al tenernos como amigos de Él, también nos comparta lo que va a hacer. Qué glorioso. Mire, si nos gozamos de su presencia, ¿cuánto más ahora cuando ya seamos amistados con el Señor? Qué tremendo que el Señor venga a nuestro hogar y se nos aparezca. Si se le apareció a todos los discípulos, ¿cuánto más a nosotros? El Señor puede hacerlo, pero Él dice que anda buscando. ¿Ven? Que anda buscando y que seamos hallados también nosotros para que el Señor nos hable. Que nos diga el Señor, esto hace esto, hace aquello. Qué precioso sería. Qué precioso, amados hermanos. Qué deleite. Amén. Así que, amados hermanos, como dijo Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Mire qué tremendo. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Todas estas cosas, amados, que el Señor está buscando que fluya de nosotros. Amén. Gozo, alegría, porque eso es lo que el Señor anda buscando. Amén. Que en nosotros esté lo que Él depositó. Todo lo que derramó por medio de su Espíritu Santo, que fluya en nosotros. Amén. Y en eso tenemos que estar atentos.
Él dejó una sola manera que el mundo conocería que somos sus discípulos, que los amemos los unos a los otros. Amén. Cuando nosotros nos comprobemos nosotros de amarnos los unos a los otros, aquel que ama no va a buscar mal para su prójimo, para la persona a quien ama. ¿Ven? Va a buscar lo mejor, agradarle, contentarlo. ¿Ven? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender en este tiempo, como iglesia del Señor, para confirmar la palabra que el Padre anda buscando, que nos encuentre a nosotros, amados hermanos, y a muchos más, no solo a nosotros, y a muchos más, que el Padre vea que le estamos adorando en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. ¿Ven? Dice que le adoremos en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca. Mire qué tremendo. Así que, si tenemos para meditar en nosotros y trabajar en nosotros, amados hermanos. Amén. Amén. Trabajemos en eso. Amén. Va a haber la bendición que va a ser derramado en nuestro corazón, en nuestra vida, cuando empecemos a conducirnos como Dios nos viene enseñando. Amén. Porque Dios nos viene enseñando por su palabra cómo tenemos que conducirnos nosotros para que otros vean también nuestros ejemplos y quieran seguir las pisadas de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Que vean, amados hermanos, que vean que hay un camino y que es Jesucristo. Amén. Amén. Nosotros podemos hacer miles de cosas, pero Jesús dijo, yo soy el camino. Nosotros tenemos que seguirle a Él, andar como Él anduvo, y nos dejó registrado que el Padre anda buscando tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No importa en qué lugar, en este lugar que nos juntamos todos juntos para alentarnos, para fortalecernos, también en nuestro hogar vamos a alabar al Señor, en donde estemos, vamos a estar glorificando el nombre del Señor. A donde estemos. Gloria a Dios. Amén. Así que, amados hermanos, lo aliento con esta palabra para que se afirme en su corazón, ¿no es cierto? Empiecen a crecer mucho más y mucho más excelente en los caminos del Señor. Gloria a Dios. Amén. Hacia ahí nos va llevando el Señor, como dice su palabra, a que todos alcancemos, ¿no es cierto?, la imagen de Cristo, la conducta de Cristo que se vea en nosotros. Amén. Así que, amados hermanos, allí del otro lado les enviamos un fuerte abrazo de aquí de la iglesia del Camino de Jesús y lo alentamos siempre a que siga, amados hermanos, que agradando al Señor, ¿no es cierto? Y que saliente siempre en el Señor para que todo lo que, como decía el Espíritu Santo, lo que quieran caminar y todas sus decisiones, Dios sea prosperándolo en todo. Amén. Así que lo ponemos de pie, amados hermanos. Gloria a Dios.